video, Sí. pero es un video que circuló prácticamente en todos los medios internacionales y fue el encabezado de prácticamente todos los periódicos de esa fecha. Es una entrevista que se le hace por otro periódico que es el Excelsior, donde aborda desde temas de los candidatos, la sucesión, etcétera. Pero en algún momento él dice que ese tipo de discurso estridente como el de Trump, y habla directamente del discurso de Trump, es el mismo que permitió la llegada de Mussolini y de Hitler. Y lo compara efectivamente. Y en los encabezados de los periódicos, llámase desde Hispan TV, que es el de los iraníes, o El Mundo, o de la derecha española, o El País, o en México El Economista, o cualquier otro periódico nacional, el encabezado es: Peña compara a Trump con Hitler y Mussolini, ¿sí? Ese es el encabezado de todos los periódicos de ese día, porque sí lo dijo. Lo que pasa es que parece que Peña piensa que no tenemos memoria, como él dice una cosa aquí, luego va y la dice allá, y piensa que ya se les olvidó, que no la vieron, o que no trascendió, como cuando le pasó en su viaje a Canadá, ¿no? Nunca pensó que cuando llega y dice que va amenazando prácticamente a los maestros, y que le dice el primer ministro canadiense: yo soy maestro y hay que dialogar. O cuando habla contra el populismo y le dice: oh, mamá, yo soy populista, y eso que usted piensa que es populismo no es populismo, eso es demagogia, ¿sí? Entonces, bueno, acá también, como él ya ve, y creo que en eso sí tiene, por lo menos esta vez sí tiene un poco más de información, que muy probablemente Trump va a ganar las elecciones, no solamente que ya ganó la elección interna del Partido Republicano, porque esa es la otra cuestión. Cuando lo dijo era cuando medio mundo quería ver a Trump simplemente como un payaso. Aquí lo dijimos, no es un payaso, sí, es un síntoma, está reflejando una parte muy importante del electorado norteamericano, y decimos que puede ser la mitad del electorado, y que en un momento dado lo puede llevar no solo a ganar la candidatura, sino el triunfo. En este momento, según las encuestas, las últimas encuestas, pareciera estar a 3 puntos ya arriba de Clinton. Eso puede variar, pero en este momento, por ejemplo, él se consolidó con la convención republicana, y Hillary Clinton quedó muy mal. Ha habido una serie de cuestionamientos que han salido a la luz por la manera en que trataron de meterle zancadilla a Sandy Berners desde su propio partido, que obligó a la renuncia de la presidenta antes de iniciar la convención, y bueno, el retiro de muchos delegados, la amenaza de otros de que van a votar mejor por los verdes y que van a seguir en la lucha con Sanders, con las demandas que tiene Sanders, pero no van a votar por la Hillary Clinton. Aunque Sanders dijo que si votan por Hillary es como votar por él, ¿no? Sí, el problema es que ya hasta eso le costó, es un personaje muy reconocido, pero aún así hubo quienes lo acusaron de venderse por eso, y otros que dijeron: es que nosotros estamos luchando con un proyecto que va contra la gran oligarquía, contra el gran capital. Por ahí hay una líder indígena, por ejemplo, que era delegada y que tiene mucho peso en el Partido Republicano, en el ala izquierda. Dice: luchamos por los derechos de los desahuciados, por el de inmobiliarios, por el derecho a la salud. Estamos luchando contra el gran capital, y nos encontramos con que la candidata que nos propone Sanders es una multimillonaria que representa a Wall Street. ¿Eso cómo lo defiendes? ¿Sí? Claro. Sanders podrá decir lo que diga, porque él no está dispuesto al parecer a romper con el Partido Demócrata, pero ya hay muchos que estaban planteando: vámonos a formar otro partido, este partido nos traicionó, ¿sí? Entonces, esto abre las expectativas para que Trump sea presidente, y Peña, en una manera, pues a mí me pareció realmente absurda, ¿no? En vez de mantener, si tú quieres, no hacer referencia a eso, y en todo caso decir: bueno, sí, es un discurso, porque es un discurso que no necesariamente va a corresponder y ya se verá, pero lo que no puede él es decir que no lo dijo nunca, porque entonces queda como un gran mentiroso. No, pero a lo mejor, doctor, él se refería al discurso, no a la persona, que son dos cosas distintas, ¿no? Por eso te digo el discurso, que pudo haberlo hecho así. ¿No? Esa es la salida que yo daría, que te digo. Ajá. Él no dio esa, ninguna otra. Porque la comparación, es decir, si lo escuchas y lo ves, ¿sí? Prácticamente está comparando a Mussolini y a Hitler con Trump, ¿sí? A partir del discurso los compara, dice: se llegó a donde mismo, se llegó a esto. Entonces dice: bueno, entonces como puedes interpretarlo, por eso me hubiera gustado que se viera, la gente al verlo hubiera pensado: si Trump gana va a ser un Hitler y un Mussolini, lo cual es otra mentira. Trump, primero, yo creo que lo podemos calificar realmente como un caquistócrata. ¿Por qué? Porque reúne lo peor de todo. Es decir,
de la democracia es un demagogo, ¿sí? En términos es un oligarca, es un gran empresario, y es un tirano, porque pasa por encima de la ley, lo hemos visto cómo manda a golpear gente, etcétera. Sí. Entonces tienes las características de lo peor, ¿no? Pero, y eso además un racista, en el caso de México, no nos va a ir nada bien, por supuesto, pero a diferencia de Hitler, no tiene una visión expansionista, al contrario, tiende a recuperar esa vieja imagen de Estados Unidos aislado del mundo y vuelto sobre sí mismo. Él mismo ha dicho que se cometió un grave error tirando a Hussein, tirando a Gaddafi y con lo que está haciendo en Siria. Él habla pues prácticamente de pues dejar que la OTAN se mantenga por sí misma y no estar metiéndole fuelle todo el tiempo para expandirse en Europa, e incluso ayer hizo declaraciones, o antier, en el sentido de que él podría revisar y reconsiderar el reconocimiento del asunto de Crimea como una adhesión legítima a Rusia, claro. Lo cual obviamente bajaría mucho la presión internacional, mientras que Hillary Clinton es al revés. Hillary Clinton es un personaje que tiende mucho a la intervención militar. Hay personas y analistas que han señalado que con ella hay el riesgo de una guerra mundial. Con Trump hay el riesgo de que en un momento de locura el tipo apriete el botón, pero no es alguien que lo tiene en términos políticos visualizado. En cambio ella sí está en una idea de supremacismo militar, ¿sí? Para México Trump sí sería un desastre, para el mundo tal vez no tanto. Entonces no es un Hitler porque no va a expandirse. Bueno, a lo mejor él no tiene en este momento porque no tiene el poder, pero una vez que tenga el poder de una nación como Estados Unidos, tal vez le surjan esos afanes expansionistas. Es que precisamente, porque Hitler en su momento quizá no tenía esos afanes, sí, ¿no? Siempre planteó lo del espacio vital para los alemanes. Ajá. El asunto del espacio vital, desde en su famoso librillo ese, Mi lucha, que escribió en la cárcel en 23, ya estaba visualizando él incluso expandirse sobre los países eslavos. Pero en el caso de Trump, lo que sí ha sido muy consistente es en esta visión ultraliberal de restringir el gasto público, el gasto nacional, incluso en materia de defensa, ¿sí? Y entonces esto obviamente implicaría pues no ser un país guerrero, ni estar tratando de resolverle, entre comillas, los problemas a otros países, o llevarles su democracia, ¿no? Sí. Oigan, el tema de Crimea, que él, como menciona, ha señalado que va a considerar la adhesión de Crimea a Rusia, ¿no será también porque se ha mencionado que lo dice quizá como una forma de pagar los supuestos favores que ha recibido de Rusia, que dicen que hackearon los correos precisamente de Hillary Clinton para favorecer a Donald Trump? Mira, también. Fíjate que cuando se filtraron esos correos, se trató de desviar la atención precisamente señalando a Rusia. Como a Rusia la han tenido ahora como el gran enemigo, el propio Trump lo señaló hace en un comercial que hizo, ¿no? Donde pone el Estado Islámico y a Rusia juntos, que ese es el discurso de Obama, ¿sí? Entonces señalaron a Rusia. Rusia de inmediato desmintió, no hay una sola prueba, pero lo que sí es que WikiLeaks sacó en público, no solo esos documentos, sacó ahora documentos que prueban que Estados Unidos sí estuvo interviniendo en el gobierno norteamericano en los servidores de muchos partidos del mundo. Es decir, lo que ellos quieren acusar a Rusia es lo que ellos sí hacen. Estados Unidos lo hace. Estados Unidos interviene en los servidores de los partidos políticos de todo el mundo y trata de definir las elecciones. Y hoy trascendió otro asunto también sobre Hillary Clinton, como mientras ella aparecía fotografiándose y jugando el papel disque de amiga de Venezuela, estaba promoviendo pues diversas formas de sabotear y de tirar al gobierno de Chávez. Es decir, esto es lo que hace Hillary Clinton, de lo que quieren culpar a Rusia. ¿Quiénes lo hackearon? ¿Quién sabe? Yo no meto la mano al fuego por los rusos, pueden ser los chinos, pudo ser un norteamericano, pudo ser un republicano, pudo ser X o Z. Lo importante es lo que decían esos documentos, que mostraban que el Partido Demócrata le había tratado de crear un ambiente contrario y meterle zancadilla a Bernie Sanders para favorecer a Hillary Clinton. ¿Sí? Eso era lo importante. Tratan de desviar el asunto señalando a Rusia. Ahora, decir que Trump esté pagándole en ese sentido a Rusia, no, porque Trump siempre ha tenido esa posición. Es decir, Trump es partidario de no meterse en el asunto de Ucrania, cuando los asesores precisamente de Obama veían en Ucrania, y esto viene desde Brzezinski,
esta idea de quitar a Ucrania de la influencia rusa y con eso impedir que se creara una fuerza política internacional que pudiera contrarrestar la hegemonía norteamericana. Ese es el trasfondo, un trasfondo de carácter geopolítico, que Trump no considera, por ejemplo, ¿no? No, pues yo creo que ni le entiende a la geopolítica para empezar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a La Báscula con el doctor Jaime Tamayo. La Báscula, el peso de las ideas. Queridos amigos de C7 Jalisco, estoy aquí en este aniversario que es tan importante. Se dicen fácil 25 años, pero requiere de muchos días. Así que C7 Jalisco, felicidades. Y felicidades a ti que sigues aquí en C7 Jalisco. Felices 25. 25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Soy el honor. Soy el valor de competir. Con todo mi corazón. Soy el respeto. Por la igualdad de condiciones. Creo en nosotros. Porque estamos construyendo puentes. Yo soy tú. Y juntos cambiamos el mundo. Entrevistas a profundidad con los personajes que dan vida al ámbito político, social, deportivo y cultural de nuestro estado. Presunto responsable. Lunes y viernes, 7 de la noche. C7 Noticias. Crezcamos juntos, afíliate, llega a Zapopan, entérese. Joven, ¿me da un periódico, por favor? Claro que sí, señorita. Aquí lo tiene. Afíliate o actualízate en el padrón de contribuyentes. De julio a noviembre, un asesor te visitará. Todos los servicios son gratuitos. Corra y aproveche los beneficios, como seguro social, apoyo para su negocio o vivienda, entre otras cosas. Programa Crezcamos Juntos. Afíliate. SAT, Gobierno de Jalisco. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos viernes de la otra versión de La Báscula con el doctor Jaime Tamayo. Y bueno, la Fuerza Aérea, salió una información relacionada, mire usted, con un ejercicio conjunto de la Fuerza Aérea y el Comando Norte de Estados Unidos en Mérida, que se iba a llevar a cabo, al parecer, del 26 al 28 de julio. O sea, estamos precisamente, ya se debieron haber llevado a cabo estos ejercicios. La Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, el Comando Norte de Estados Unidos. Esto sería en la Base Aérea Militar número 8 en Mérida. Esto informó la Secretaría de la Defensa Nacional y agregó que participarían en este inédito ejercicio binacional aeronaves equipadas para la detección e intercepción que permitan la reacción y el fortalecimiento de los vínculos de coordinación entre los participantes, desarrollando actividades de diversos puntos y con pleno respeto a la soberanía de cada país, evitando el cruce de unidades y aeronaves en ambos lados de la frontera. Doctor, ¿qué significa esto? Salió la información de que sí iban a llevar a cabo, pero ya no sabemos si se llevaron a cabo o no. Sí, mira, es que el problema es que esto fue una información muy parcializada, incluso parece estar mal pegada porque habla de que no se van a cruzar los vuelos, pero eso fue... Pero si es en Mérida, pues por supuesto que se van a cruzar. Es que ¿no? yo hubo estos ejercicios en la frontera, y entonces en Texas y del lado mexicano. Ajá. Los aviones norteamericanos se suponía que no iban a cruzar la frontera ni los mexicanos. Eso en la frontera con los Estados Unidos, pero en Mérida, sí, el ejercicio es en la base mexicana. Número entonces 8. Por supuesto que tenemos fuerzas norteamericanas, sobre todo porque está el Comando Norte, ¿sí? A mí realmente me parece muy preocupante que se esté ocultando esta información y peor todavía que se esté haciendo esto. Te voy a decir por qué. Primero, el Comando Norte abarca, obviamente es la fuerza, es una de las 6 fuerzas que tiene Estados Unidos, me parece que son 6 u 8, creo que son 6, más importantes, y abarca, en este caso es la más importante probablemente porque abarca Estados Unidos, Canadá y México, o sea, nos contempla, ¿sí? Como su zona de control, para ellos, no para nosotros. Aquí y el Comando Sur, estratégicamente, así es, ¿no? y el Comando Sur se encarga del resto de América Latina.
son los que trataron y amenazaron. Se conoció, lo dimos a conocer aquí un documento en el que había los planes pues para derrocar al gobierno de Nicaragua, perdón, de Maduro, de Venezuela, si recuerdas, sí. Que documentos del Comando Sur y cómo estaban preparando desde una serie de conflictos internos, la guerra económica, etcétera, para crear condiciones para derrocar a Maduro y en caso extremo incluso intervenir militarmente. Ese es el Comando Sur. Hay, bueno, en otras zonas del mundo, pues Estados Unidos, digamos, tiene realmente invadido el mundo militarmente, pero aquí lo grave es que el gobierno mexicano está permitiendo, yo entiendo que por primera vez, que este comando tenga presencia en nuestros cuarteles y en nuestro territorio, ¿sí? Me parece muy grave por lo siguiente, por varias cosas. Primero, México ha tenido un enemigo histórico, ¿sí? A lo largo de su historia ha habido un solo enemigo, y ese enemigo se llama históricamente Estados Unidos. No solamente, y bueno, todo el mundo sabe y conoce la historia de que nos robaron la mitad del territorio. Habrá que decir que de esa mitad que se robaron, entre otros está California, que hoy está considerada la quinta potencia si fuera un país. Sí. ¿Sí? La quinta potencia económica. Quinta potencia económica, quinta. Pero nosotros somos la quinceava, y ellos son la quinta si fuera un país. Era la sexta, pero con la salida con el Brexit, Reino Unido cae y la economía se mantiene en California y parece ser que se convierte en la quinta, ¿no? Y eso pues nos pertenecía. Pero bueno, vámonos más para acá. Ha habido una serie de intervenciones desde, bueno, ¿quién no recuerda la ocupación de Veracruz, por ejemplo? ¿Sí? Cuando ellos vinieron supuestamente a quitarnos un gobierno que ellos nos habían impuesto a su vez con un golpe de Estado, que era el de Victoriano Huerta. Y los mexicanos, ¿qué hicieron? Pues salieron a combatir a los gringos, no a apoyarlos. ¿Por qué? Porque estaban en contra de Huerta, pero no estaban a favor de que ellos nos lo impusieran, ¿sí? Trataron de intervenir durante el gobierno de Obregón, forzaron a una serie de cuestiones que terminaron con los acuerdos de Bucareli, hubo amenazas de intervención militar en su momento, hubo un intento de intervención nuevamente en 27 contra Calles, hubo un intento de intervención, bueno, ahí Roosevelt no estuvo de acuerdo, pero había propuestas para intervenir cuando la exploración del petróleo. Hubo incluso muy recientemente un intento de golpe de Estado contra Luis Echeverría Álvarez, por ejemplo, que se conoció después. Sí, yo recuerdo en ese tiempo que mis padres pues rumoraban, o cuando menos ellos hacían eco de estos rumores de que se preparaba un golpe de Estado. Así es. En la época de Echeverría, así lo recuerdo. Acaba de haber un intento de golpe de Estado en Turquía. Sí. Lo comentamos la vez pasada. O autogolpe, que ya no... Bueno, la base militar de la OTAN parece ser que cada vez está quedando más claro que fue un factor muy importante en ese intento de golpe, que luego que lo dejó correr, al parecer, Erdogan, porque luego la utilizó para su beneficio, ¿no? Para acabar con una serie de cosas y establecer un gobierno mucho más autoritario. Pero ahora está señalado incluso un general norteamericano como uno de los promotores del golpe, ¿eh? ¿Qué te quiero decir? Que si tenemos una base norteamericana en México, cualquier día que no tengamos ya un gobierno servil y entregado, pues nos van a dar un golpe de Estado desde las bases norteamericanas en México. O nos van a utilizar para atacar o invadir a Nicaragua. Y hay que recordar que hace ya algunos años, cuando triunfó la revolución sandinista, sin declarar la guerra, Estados Unidos se dedicó a bombardear a Nicaragua y obligarlo prácticamente a cambiar su gobierno. Y hay que recordar que Guatemala fue invadida desde Honduras, pero con las bases militares norteamericanas. Y bueno, si nosotros caemos en esto, yo le quiero recordar simplemente que aquí en este país, en plena Segunda Guerra Mundial, quisieron los norteamericanos ocupar la Baja California, porque era una zona que supuestamente estaba en peligro de ser tomada por los japoneses. Y Lázaro Cárdenas, que era el comandante del Pacífico, ya había sido presidente, el presidente era Ávila Camacho y él estaba a cargo del Pacífico, se negó rotundamente, dijo, traigan sus armas, nosotros las usamos, nosotros las manejamos, pero de ninguna manera va a haber ningún militar norteamericano aquí. Y no se permitió, y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué ahora vamos a permitir, cuando no tenemos enemigos contra los cuales ellos nos vayan a proteger, porque si de alguien nos tienen que proteger son de ellos, y si nos pueden generar otros enemigos, porque ¿qué le pasa hoy a España? España y otros países, ya no hablemos de Polonia y Rumanía, pero España ya estableció una base militar nuclear en su territorio por la OTAN, ¿sí? ¿Y qué significa? Pues que ahora España es objeto de amenaza nuclear por parte de Rusia.
porque la OTAN está amenazando a Rusia. Si se trata de que México va a ser ya un apéndice de la OTAN, porque el Comando Norte nos colocaría de manera indirecta en la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? Y si vamos a tener bases militares o algo parecido, o presencia militar norteamericana en México, pues seguramente vamos a ser objeto de un riesgo que es innecesario. Nuestros enemigos nunca han estado en Rusia, ni antes ni ahora. Nuestros enemigos no están en Irán, no están en América Latina. El enemigo histórico lo hemos tenido en Estados Unidos, el que se ha expandido y el que nos ha dado golpes de Estado y el que nos ha, y digo golpes de Estado porque no estoy hablando de los golpes de Estado latinoamericanos, estoy hablando del de Victoriano Huerta. Se fraguó en la embajada norteamericana, ¿sí? Y Madero fue asesinado con el conocimiento y la autorización del embajador norteamericano, y eso lo demuestra el embajador cubano de entonces, Sterling. Es decir, esos son nuestros amigos a los que les vamos a permitir que entren a nuestra casa y que entren armados y que se apoderen de nuestros territorios o nuestros espacios militares. Dime, ¿para qué? ¿De quién nos van a proteger? ¿De Cuba? ¿De Nicaragua? ¿O de Rusia? ¿O nos van a enemistar con ellos? No, seguramente será esto que usted menciona al último, y además un riesgo innecesario, Totalmente. como ya ocurrió con el hecho de que México haya aparecido en este concierto, por decirlo de alguna manera, de las 60 banderas. Así es. Que también apareció ahí. Así es. Yo eso me parece pues que eso nos están metiendo en riesgos innecesarios y con compromisos innecesarios de carácter militar que solamente pues conducen a una situación en la que si se empiezan a suceder situaciones, digamos, en el caso de terrorismo, etcétera, pues la única responsabilidad será del gobierno, que nos involucró en un conflicto que no teníamos. O si empezamos a ser amenazados por una fuerza militar opositora a Estados Unidos, pues no teníamos necesidad de eso tampoco, ¿verdad? Claro. El tema es que pues no hay mucha información al respecto. Lo que estamos hablando aquí pues representa tan solo algunas conjeturas relacionadas con esta información así es. Que se publicó y que, bueno, esperemos que en los siguientes días pues surja, se aclare, que surja más información de estos ejercicios si es que se llevaron a cabo, y si no se llevaron a cabo, pues también que se diga, ¿no? Claro. Y por cierto que hace unas semanas le entregaron un reconocimiento al comandante del Comando Norte aquí en México, ¿no? ¿Ah, sí? Es decir, se está dando un acercamiento como el que se tenía entre los militares sudamericanos con los Estados Unidos, y hay que recordar a dónde llevó esos acercamientos, ¿eh? Llevaron a golpes de Estado y a pérdida de soberanía, etcétera. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de este tema del que estamos abordando, y estamos llegando al final de la báscula en este viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Toño, un gusto. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas tardes y un excelente fin de semana. La báscula, el peso. Ese es el encabezado de todos los periódicos de ese día, porque sí lo dijo. Lo que pasa es que parece que Peña piensa que no tenemos memoria, como él dice una cosa aquí, luego va y la dice allá, y piensa que ya se les olvidó, que no la vieron o que no trascendió, como cuando le pasó en su viaje a Canadá, ¿no? Nunca pensó que cuando llega y dice que va amenazando prácticamente a los maestros, y que le dice el primer ministro canadiense: yo soy maestro y hay que dialogar. O cuando habla contra el populismo y le dice: mamá, yo soy populista, y eso que usted piensa que es populismo no es populismo, eso es demagogia, ¿sí? Entonces, bueno, acá también, como él ya ve, y creo que en eso sí tiene, por lo menos esta vez sí tiene un poco más de información, que muy probablemente Trump va a ganar las elecciones, no solamente que ya ganó la elección interna del Partido Republicano, porque esa es la otra cuestión. Cuando lo dijo era cuando medio mundo quería ver a Trump simplemente como un payaso. Aquí lo dijimos, no es un video, sí, pero es un video que circuló prácticamente en todos los medios internacionales y fue el encabezado de prácticamente todos los periódicos de esa fecha. Es una entrevista que se le hace por otro periódico que es el Excelsior, donde aborda desde temas de los candidatos, la sucesión, etcétera. Pero en algún momento él dice que ese tipo de discurso estridente como el de Trump, y habla directamente del discurso de Trump, es el payaso, es un síntoma, está reflejando una parte muy importante del electorado norteamericano, y decimos que puede ser la mitad del electorado, y que en un momento dado lo puede llevar no solo a ganar la candidatura, sino el triunfo. En este momento, según las encuestas, las últimas encuestas,
pareciera estar a 3 puntos ya arriba de Clinton. Eso puede variar, pero en este momento, por ejemplo, él se consolidó con la convención republicana y Hillary Clinton quedó muy mal. Ha habido una serie de cuestionamientos que es el mismo que permitió la llegada de Mussolini y de Hitler. Y lo compara efectivamente. Y en los encabezados de los periódicos, llámase desde Hispan TV, que es el de los iraníes, o El Mundo, o de la derecha española, o El País, o en México El Economista, o cualquier otro periódico nacional, el encabezado es: Peña compara a Trump con Hitler y Mussolini.